con la figura de Lázaro, Dios es la vida. Al final de la Cuaresma, cuando vamos a entrar en esa Semana Santa de la Pasión y Muerte de Jesús, creo que tiene pleno sentido que nos preguntemos esta tarde ¿qué es la vida y qué es la muerte para Jesús? Muerte y vida, vida y muerte, la gran alternativa. Los muertos pueden estar vivos, pero también los vivos pueden estar muertos. Vamos a ver si nos descifra un poco el dilema. Jesús, adelante. Bueno, pues en el nombre del Señor empezamos esta tercera charla cuaresmal que lleva por título La vida que vence a la muerte. Vamos a ver despacio, desgranándolo, el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. La experiencia del Evangelio supone un cambio radical, lo estamos viendo estos días. Un paso de la sed al agua de la vida, un paso de la ceguera a la luz. Y hoy vamos a ver este paso de la muerte a la vida. También este pasaje fue visto, considerado así, por la tradición litúrgica y catecumenal de la Iglesia como todo un test que sirve para revisar la propia experiencia de fe. Servía en los primeros siglos para revisar la experiencia de fe de quienes se preparaban de adultos para recibir el bautismo el día de Pascua. Y se trataba de ver si durante ese tiempo del catecumenado de los primeros siglos, ese tiempo de preparación para el bautismo, 1 año, 2 años o 3 años, si la experiencia que ya tenía el catecúmeno, por así decir, si concordaba con el original. Y entonces el candidato a recibir el bautismo, el que se preparaba, pues pasaba por estos 3 pasajes, por estos 3 tests, que entonces se llamaban discernimiento o escrutinio y que nosotros podemos llamar sencillamente test, que también nos sirven para revisar la propia experiencia de fe. Este pasaje, la experiencia del Evangelio en este pasaje se produce en una situación concreta, la de un hombre que muere en la plenitud de la vida.
Entonces, ¿qué supuso esto para los discípulos de Jesús? ¿Qué supuso esto para las comunidades que estaban detrás del Evangelio de San Juan o la red de comunidades? ¿Qué supone hoy para nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros una situación semejante, la de un hombre que muere en la plenitud de la vida? De hecho, mucha gente, muchos que conocemos quizá, mucha gente vive la muerte como polvo, con la imagen del polvo que está en Génesis 3, o sea, como aniquilación total de la existencia, es decir, desaparecemos. O como dijimos ayer, este tío mío decía, tiene que haber una mano poderosa, pero al final nos morimos como perros. Bueno, pues mucha gente está ahí, vive en el fondo la muerte como polvo, con la imagen del polvo, o sea, la muerte como aniquilación total de la existencia, es decir, desaparecemos. Todo lo que somos, desaparecemos. Y es que la muerte nos entra por los ojos. Vemos desaparecer a la persona. Nos entra por los ojos. Pero también por los ojos, aquí está la novedad del Evangelio, nos entran las señales de la resurrección. También por los ojos nos entra la señal del Evangelio que dice: los muertos resucitan. En presente, los muertos resucitan. Puede parecer extraño, porque lo normal es decir, bueno, los muertos resucitan, pero sí, ya sabemos que resucitarán en la resurrección del último día y no hay plazo más largo. Pero es que Jesús dice otra cosa, lo dice en presente, los muertos resucitan. Y dice a los discípulos, no os extrañéis de esto. Podemos ver si a nosotros nos resulta a lo mejor extraño pues estas palabras de Jesús. Los muertos resucitan en presente. Pero entonces, ¿cómo es eso? Como le dijeron a Pablo, que también decía, los muertos resucitan, y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, son vasos comunicantes. Y si Cristo resucitó, los muertos resucitan. Y le decían en la comunidad de Corinto, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¿Cómo es eso? Bueno, de todo esto vamos a abordar en esta charla, todo esto. Precisamente porque las cosas no están claras, precisamente porque para mucha gente que está codo con codo con nosotros, para mucha gente vive la muerte como polvo, o sea, como aniquilación total de la existencia, precisamente por eso, porque eso parece lo más normal, porque nos entra por los ojos la desaparición. Precisamente por eso es necesario el anuncio del Evangelio, que necesitamos el Evangelio cuando más nos duele justamente, cuando alguien a quien queremos se nos va. Entonces es cuando necesitamos el anuncio del Evangelio.
En esta charla vamos a leer entre líneas en la oración de Jesús que hace Jesús ante la tumba de Lázaro. Vamos a leer, a recoger detrás de esa oración el salmo que probablemente tiene Jesús delante o tiene Jesús en el corazón y nos puede servir de oración inicial. El Salmo 138. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. El día en que grité, tú me escuchaste, aumentaste la fuerza en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, porque escuchan las palabras de tu boca. Termina diciendo, Señor, es eterno tu amor. No abandones la obra de tus manos. Quedémonos con esta oración, con esta acción de gracias que luego recoge Jesús cuando dice: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Probablemente detrás de esa oración Jesús tiene el Salmo 138. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. El día en que grité, el día peor, el día en que grité, tú me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Antes de entrar en el desarrollo del proceso del capítulo 11 de San Juan, del pasaje de Lázaro, vamos a tener en cuenta un poco el contexto más o menos próximo que está viviendo Jesús. En los últimos días de Jesús, tras la denuncia del templo, los escribas y los sumos sacerdotes acosan a Jesús con preguntas. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? ¿Qué piensas de la resurrección de los muertos? ¿Qué piensas del impuesto? Etcétera, etcétera. Una de las preguntas es justamente esta que le hacen los saduceos, que no creen en la resurrección. Como haya resurrección, dicen los saduceos, menudo lío la que se haya casado varias veces, 7 veces. Menudo lío. ¿De quién será mujer? Es una forma de burla, es una burla por parte de estos saduceos que no creen en la resurrección, pero le están cuestionando a Jesús, su propio evangelio, su propio anuncio. Y ahí responde Jesús. Los muertos resucitan en presente. Son como ángeles. Son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Son como ángeles. ¿Y qué puede significar eso? Que son como ángeles. Ángeles significa mensajero. Bueno, pues que nos pueden dar un mensaje, que pueden ser ángeles para nosotros, los resucitados, los que viven en el Señor ya desde el momento de la muerte. Son como ángeles.
son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Esto es precioso porque podemos ser hijos de Dios sencillamente porque todo procede de Él, pero esto es muy general. Podemos ser hijos de Dios porque Dios nos trata como a hijos, nos dirige la palabra, Dios es amor, nos quiere, ¿no? Pero también en un sentido más profundo, también somos hijos de Dios porque cuando perdemos esta vida que nos han dado nuestros padres, Dios nos da otra vida nueva. Y en ese sentido somos más profundamente hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, dice Jesús. Lo indicó también Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, dice Jesús. El Dios en el que creemos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque para Él todos viven. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Y ahí podemos poner muchos nombres, los nombres que llevamos en el corazón. Para Él todos viven. Y lo que hace la experiencia del Evangelio, con la señal del Evangelio, los muertos resucitan, lo que hace es que vivan también para nosotros. Que de alguna forma se establezca una relación, una comunión, una relación, y que esa relación sea para nosotros resurrección. Si nos dan un detalle, si nos dan una señal, si nos dan un mensaje, si se comunican de alguna forma con nosotros, es porque viven. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. Le están buscando las vueltas, le acosan a preguntas. Y los saduceos se dan cuenta de que ahí le pueden acosar también. Porque por un lado los saduceos no creen que haya resurrección. Morimos como perros. Los fariseos sí, hay resurrección, pero el último día de la historia. Y en ese contexto, dice Jesús, los muertos resucitan en presente. Son como ángeles. ¿Eso qué quiere decir? Ángel significa mensajero. Y para nosotros pueden ser, mensajeros, o pueden acompañarnos. Como decía Santa Teresa, a veces me parece que me acompañan más los que la gente dice que están muertos que los que la gente dice que están vivos. Nos pueden acompañar misteriosamente, nos pueden dar un mensaje, una señal. Son como ángeles. Son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. No estamos condenados a morir, estamos llamados a vivir. Porque dice, como dice Pablo, cuando se desmorona por la enfermedad y por la muerte esta tienda que es nuestro cuerpo, Dios nos prepara otra tienda, no hecha por mano humana. Somos hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Los saduceos, dice Jesús, están equivocados. Por una cosa, por no entender las Escrituras y además por no entender el poder de Dios, no entender a Dios. Bueno, en ese contexto
se produce, contexto más o menos próximo, se produce esa experiencia, una grave enfermedad, irrumpe en el círculo de amigos íntimos de Jesús, en Betania, en casa de Lázaro. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Con eso era suficiente. Lázaro está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En la Biblia interesa no solo la causa de la enfermedad y cómo curarla, por supuesto, sino también su significado. ¿Qué sentido tiene esta enfermedad? Y también, ¿qué puede hacer Dios en esta enfermedad? ¿Es para muerte o es para gloria de Dios? Una pregunta que podemos hacernos ante cualquier enfermedad grave, ante cualquier situación semejante. Claro, evidentemente tenemos que plantearnos, bueno, primero cómo curar, qué hay que hacer, que eso por supuesto. Como creyentes podemos preguntarnos también, ¿qué puede hacer Dios en esta enfermedad? ¿Qué puede decirme Dios en esta enfermedad? Estar atentos a eso. Pues eso es lo que hace Jesús ante la enfermedad grave de su amigo Lázaro. Se plantea por lo que Dios puede hacer en esa enfermedad. ¿Y qué puede hacer Jesús en esa enfermedad? Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraban. ¿Tendría algo que hacer allí o quizá se lo tuvo que pensar, orar o discernir? 2 días después dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Por tanto, leyendo entre líneas, Jesús no está en Judea, está fuera de Judea, pero le llega esta noticia de las hermanas de Lázaro: Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y después de pensarlo o de rezarlo, termina diciendo: volvamos de nuevo a Judea. Volver a Judea era para Jesús meterse en la boca del lobo. Y los discípulos precisamente se lo dicen: hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí. Pero Jesús lo tiene claro: si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Jesús ya tiene claro que tiene que ir. Lo ha estado pensando 2 días. Las hermanas no entenderán el retraso y se lo reprocharán a Jesús. No entenderán ese retraso.
Bueno, Jesús ha decidido ir. Jesús descubre poco a poco a los discípulos su intención y les dice claramente: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Estamos aquí con una imagen. La imagen del dormir, una imagen de la muerte como un dormir del que se puede despertar. Los discípulos no entienden. Necesitan que Jesús se lo diga claramente: Lázaro ha muerto. Pues no entendían con la imagen una noticia tan grave. Si te lo dicen con algunos rodeos, pues a lo mejor no te enteras. Hasta que te lo tienen que decir claramente, que Lázaro ha muerto. Dice Jesús: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Podríamos preguntarnos, pero entre líneas, pero ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabía Jesús? Que Lázaro había muerto. Alguien podía decir, bueno, pues ciencia infusa, pues como lo sabe todo, como es el Hijo de Dios. La carta a los Hebreos dice que Jesús fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Sea como sea, porque ha tenido una señal, por lo que sea, una inspiración, por lo que sea, él lo sabe. Lázaro ha muerto. He recordado estos días la experiencia de un hombre extraordinario, Pepe Amorós, que fue torero. Y que me contó un día una de sus experiencias más profundas. Estando, si mal no recuerdo, en Bogotá, tuvo una temporada, algún tiempo, en países latinoamericanos, toreando, Venezuela, etc. Una mañana me dijo que estaba en el hotel y que sintió un estruendo en el baño, como si se hubieran reventado algunos azulejos y se hubieran roto, que eso es más o menos lo que sucedió físicamente. Él tuvo entonces una corazonada. Mi hijo ha muerto. Nada más, ante ese hecho, mi hijo ha muerto. Y unos minutos después llamaron por teléfono confirmando la noticia. Bueno, pues entonces, ¿cómo sabía Jesús? Pues Jesús tuvo que tener algún detalle, alguna señal, fuera como fuera. El caso es que les dice, me voy, que Lázaro ha muerto. Ahora tengo que ir. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. Me alegro por vosotros de haber estado aquí, porque aquí me he enterado yo. Estas cosas
pasan, estas señales se producen. Yo le agradezco a Pepe Amorós, que ya murió hace unos años, pues esta gran experiencia de su vida, y que él pues la relacionaba justamente con lo que estamos hablando aquí esta tarde, porque él lo vivió como una señal de su hijo. Para Jesús, la muerte es un dormir del que se puede despertar. Jesús se alegra de no haber estado allí. El retraso tiene un sentido y la decisión está tomada. Volvamos a Judea. Los discípulos dicen, vayamos donde Él. Los discípulos no han descubierto todavía la vida que anuncia Jesús, la vida que vence a la muerte. Lo que anuncia Jesús es la resurrección como un despertar. Los discípulos lo que tienen claro es el riesgo que corren. Y dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera. Vayamos también nosotros a morir con Él. Volvamos a Judea. Y damos un paso más. Y nos encontramos con el reproche de Marta. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Como medida de prudencia, Jesús no se acerca a la casa. Muchos judíos, hay que leer entre líneas, ¿por qué Jesús no se acerca a la casa? Porque la casa está a 3 kilómetros de Jerusalén y la casa está llena de judíos. Como medida de prudencia, Jesús no se acerca a la casa. Muchos judíos que habían venido a consolar a las hermanas la tenían ocupada. Betania está cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Cuando supo Marta que había venido Jesús, le salió al encuentro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta le hace un cierto reproche. En el fondo, leyendo entre líneas, un claro reproche. No has estado aquí. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No has estado con nosotros. Ese es el reproche de fondo. Lleva 4 días en el sepulcro. Si hubieras estado aquí. Esa sensación la podemos tener nosotros también cuando se produce una enfermedad como esta, grave, y por ejemplo como esta en la plenitud de la vida. Podemos tener la sensación de que Dios no está con nosotros, porque estas cosas no nos pasarían. Pero esto es condición humana y nos puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de estas cosas ha pasado también a un amigo íntimo de Jesús. Marta
Marta le hace un cierto reproche a Jesús. Está convencida de que de haber estado allí Jesús no hubiera permitido que Lázaro muriera. Sin embargo, ella sabe que cuanto pida a Dios, Dios se lo concederá. Damos un paso más. ¿Qué palabras tenemos nosotros en una situación semejante? La muerte nos deja sin palabras. ¿Cómo agradecemos poder encontrar la palabra adecuada? ¿Cómo agradecemos que Dios nos ponga las palabras en la boca? Porque son situaciones que desbordan. La palabra que lleva Jesús es esta. La palabra que lleva Jesús al tanatorio, por así decir, es esta. Al duelo, al lugar del duelo, es esta. Tu hermano resucitará. No tiene otra palabra. En su nombre nosotros no tenemos otra palabra que esta. Tu hermano resucitará. Responde Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Marta sabe lo que le han enseñado y, a decir verdad, no le consuela mucho el último día. Al final de la historia no hay plazo más largo. Marta tiene la opinión común que era la farisea. La resurrección en el último día de la historia. Pero esto a Marta, en ese momento, en el momento de la muerte de su hermano, esto a Marta no le dice nada, no le consuela. Sí, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Le dice Jesús, yo soy en presente, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Evidentemente hay una diferencia grande entre lo que dice Jesús y lo que dice Marta, en lo que anuncia Jesús y lo que le han enseñado a Marta. Jesús dice, Él es en presente la resurrección y la vida. Quien crea en Él, aunque muera, vivirá. Y esto no solo se dice de Lázaro, sino de cualquiera de nosotros. También para nosotros va dirigida la pregunta de Jesús, ¿crees esto? ¿Creemos esto? Que Cristo es la resurrección y la vida ya en el presente. Y que quien crea en Él, aunque muera, vivirá. No sabrá lo que es la muerte. La muerte será un paso, solo un paso a otra vida. ¿Crees esto? Esta es la pregunta, es el test que hace Jesús a Marta. Esta es la pregunta que podemos hacernos nosotros también. ¿Creemos esto? Marta responde con una confesión general de fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Damos un paso más. Cuando sucede una cosa así, desgarradora,
¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Vamos al encuentro del Señor buscándole donde sea? ¿Vamos a su encuentro o vamos al sepulcro a llorar allí? ¿Vamos al encuentro del Señor o vamos al sepulcro? Normalmente lo que se hace es ir al sepulcro porque consuela, por lo que sea, por fin. Pero aquí se nos plantea una alternativa en ese momento, justamente donde más nos duele la muerte, en el día en que más nos duele, los momentos en que más nos duele. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Acudimos al encuentro del Señor o vamos al sepulcro? Marta va a llamar a su hermana María y le dice al oído, leemos entre líneas, le dice al oído, el Señor está ahí y te llama, pero no se lo dice a todos. El Señor está ahí y te llama. Jesús no ha entrado todavía en casa, medida de prudencia. El Maestro está ahí y te llama. María se levanta rápidamente y le sale al encuentro. Sin embargo, los judíos la siguen. Por tanto, se viene abajo la medida de prudencia. Los judíos detrás de ella. Todo el duelo detrás. Se lo ha dicho al oído, pero lo han oído todos. O la han visto todos. Porque van detrás de María pensando que va al sepulcro a llorar. Pues todos los judíos detrás. María le repite a Jesús la posición familiar. Está claro que lo han comentado en casa una y otra vez. Hay que ver, Jesús le hemos avisado y no ha dicho nada. Y no ha aparecido, aparece ahora, 4 días después de muerto. El reproche familiar, es decir, esta es la posición familiar, la posición de las hermanas. María repite la posición de Marta. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como si se encontrara sin palabras, Jesús se echó a llorar. También él está afectado por la muerte de Lázaro. También a él se le ha muerto Lázaro. A él, Jesús se echó a llorar. Quizás se echó a llorar también por la repetición del reproche. Por lo que sea, es una emoción incontenible. Jesús se echó a llorar. Dice Jesús, ¿dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Los judíos decían, mirad cómo le querían. Hay quienes ven el llanto de Jesús y dicen, pues mirad cómo quería Jesús a Lázaro. También a Jesús se le ha muerto Lázaro. Pero otros decían, y este que abrió los ojos al ciego, y este que hace curaciones extraordinarias por ahí, y no podía haber hecho que este no muriera. La oposición estaba presente allí, dentro del duelo. Jesús se conmovió de nuevo y fue al sepulcro. Damos, por tanto, otro paso.
Lo primero que dice Jesús es: quitad la piedra. Esto es simbólico. Si lo entendemos al pie de la letra, hoy no lo podemos hacer. Hoy no podríamos recibir esta palabra de Jesús que nos dice: quitad la piedra. ¿Qué simboliza la piedra? ¿Qué significa la losa que tienen los muertos encima? ¿Qué significa la piedra, la losa? La losa es la última palabra humana, la losa, que separa a vivos y muertos. Además, la muerte pesa como una piedra, pesa como una losa en la familia. De eso no se habla. ¿Cuántas situaciones como esta? Se muere el ser querido, se echa la losa y no se habla más, no se habla porque duele, es una forma de protegernos. Echamos la losa encima, de eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque nos duele. Porque es un trauma de nuestra vida, porque nos duele. Echamos la losa encima. Ahora bien, ¿qué supone en cada caso quitar la piedra? Si este Evangelio sirve para hoy, también, ¿qué supone en cada caso? ¿Cómo reinterpretar la palabra de Jesús? Quitad la losa, quitad la piedra. En el destierro, el pueblo de Israel es un campo de huesos secos. Pues bien, se les dice, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. El pueblo de Israel en el destierro es una imagen, no es que esté muerto, es un cementerio, más aún, es un campo de huesos secos, un cementerio olvidado. Esa es la imagen, es la situación del pueblo de Israel en el destierro, que no es pueblo, que no es nada, que es un campo de huesos. En este caso, volver a la propia tierra, volver del destierro, volver a casa, es resucitar. Esos huesos secos resucitan. Para San Agustín, si no crees, aunque estés con los vivos, estás muerto. Y dice: a uno que aplazaba seguir al Señor, diciendo que debía antes ir a enterrar a su padre, le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo dice en su comentario sobre el Evangelio de San Juan. Ahora bien, si se trata de la muerte física, ¿qué supone resucitar? La reanimación del cadáver. Esta es una pregunta de fondo. ¿Cómo entendemos la resurrección? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¿Cómo? La reanimación del cadáver, o por tanto, la reanimación del cadáver es la vuelta a esta vida.
Entonces, la resurrección es la reanimación del cadáver vuelta a esta vida, o más bien la vida que anuncia Jesús más allá de la muerte. San Pablo lo dice claro, este punto es fundamental. La primera carta a los Corintios dice Jesús, dice Pablo, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Esto normalmente se ha entendido mal, porque se ha entendido así, se siembra en la muerte un cuerpo natural y resucita un cuerpo natural. ¿Cuándo? El último día de la historia. No es eso lo que dice Pablo. Pablo dice, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. ¿En qué consiste ese cuerpo espiritual? Bueno, esa es otra cuestión. No podemos imaginar, ni el hombre vio, ni el ojo oyó, ni el oído oyó lo que Dios prepara para los que le aman. No lo podemos imaginar, pero podemos decir que somos los mismos y que somos en plenitud, y lo demás no importa. San Pablo lo dice con otra imagen. Cuando se desmorona por la enfermedad y por la muerte esta tienda que es nuestro cuerpo, Dios nos prepara otra tienda no hecha por mano humana. No hecha por mano humana, luego hecha por mano divina. Ese cuerpo espiritual, esa resurrección, es una divinización, es un cuerpo divino, hecho por mano divina. No lo podemos imaginar, pero es para ahora, es para allá. Y en el fondo, lo importante es que somos los mismos, no otras personas, los mismos. Y somos en plenitud, y con eso basta. Y además tener señales. El Vaticano II lo dijo, muy importante, que había que recuperar la dimensión pascual de la muerte cristiana. Incluso en lo que al color se refiere. Tiempo del concilio, el color era el negro. Pues recuperar la dimensión pascual de la muerte cristiana, pues sería pasar del negro al blanco. Bueno, nos hemos quedado en el morado. Pero, más allá de colores, la cuestión importante es esta, recuperar la dimensión pascual de la muerte cristiana. O sea, que nuestra muerte es un paso, solo un paso. Como la muerte de Cristo fue un paso, solo un paso, eso significa Pascua, un paso, solo un paso. Quitad la losa. La familia se resiste porque huele, es el cuarto día. Podríamos decir, duele levantar la losa. Sin embargo, es preciso creer para ver la gloria de Dios. Aquí el que no cree, no ve. Y viene un aspecto importante de todo el proceso de esta experiencia, la oración de Jesús. Quitaron, pues, la piedra. Jesús da gracias al Padre por haberle escuchado. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. En el momento en que grité, en el momento peor, tú me escuchaste, aumentaste la fuerza en mi alma. Jesús da fuerzas porque el Padre le ha ayudado para vivir esa situación que desborda, que le desbordaba. La situación de la muerte de su amigo Lázaro.
Jesús sabe que el Padre siempre le escucha, pero lo dice por los que le rodean para que crean que Dios le ha enviado. Jesús gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal fuera». Y salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar». Atado de pies y manos, con vendas y envuelto en un sudario. ¿Qué es lo que hacemos con los muertos? Pues ponerles el traje de muertos y luego poner una losa encima. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Quitad la losa y desatad las vendas. Quitadle el traje de muerto que le habéis puesto. Dadle un traje de vivo. Desatadle y dejadle andar. Dejadle andar. Desatadle y dejadle andar. Si le damos por muerto, a lo mejor no le dejamos andar. Si resucitar es volver a casa y le damos por muerto, pues le estamos poniendo dificultades para reconocer su presencia nueva como ángel de Dios. Desatadlo y dejadle andar. Jesús proclama una palabra fuerte, palabra que resucita a los muertos, palabra actual, como Él había anunciado. Llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La voz de Cristo, la voz del Hijo de Dios. Estemos atentos, porque esa voz fuerte, esa palabra fuerte que resucita a los muertos, esa señal del Evangelio, del Dios de vivos, esa señal del Evangelio se hace presente entre nosotros, y nosotros podemos colaborar con Dios y podemos colaborar con Jesús también. Y podemos colaborar también con el muerto, por así decir, dejándole andar, dejándole caminar. Los demás han de remover dificultades, quitarle el traje de muerto, dejarle andar. A su modo, el resucitado también anda. Una de las grandes experiencias que vemos en Pascua, a partir de Pascua, es la experiencia de los caminantes de Maús. Jesús se hace el caminante desconocido, y no podrá suceder eso, que precisamente estamos siendo acompañados, como decía Santa Teresa, a lo mejor por un caminante desconocido en el que no caemos en la cuenta. A su manera, el resucitado también anda, también camina. Ahí están, camina con los caminantes de Maús. También los resucitados, los que están resucitados como Cristo vive, como Cristo está resucitado, también caminan como Cristo. Y por tanto, también caminan, incluso van delante de nosotros. Un paso más, la gota que colmó el vaso. Muchos judíos creyeron en Jesús, pero algunos, como era de prever, fueron donde los fariseos y les contaron lo sucedido.
Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo. Obviamente no creen para nada en las señales que realiza Jesús, tonterías, engaña a la gente, es un engaño. No ven las señales, no creen en las señales que realiza Jesús. Pero sí que ven que prenden como pólvora entre la gente. Una de las cosas más difíciles de anunciar, de demostrar, imposible, que los muertos resucitan, que hay otra vida. Esta señal del Evangelio de los muertos, una de las cosas más difíciles de demostrar filosóficamente, es una de las cosas que prenden como la pólvora, como reguero de pólvora. Qué bien lo coge la gente, qué bien cogen las señales. Bueno, pues esto es lo que perciben. Ven que prenden como pólvora entre la gente. Ven que todo eso va en contra de ellos, en el fondo. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, se romperá el pacto político que tienen con el imperio. En el fondo ven amenazada la seguridad del templo y la seguridad del Estado. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos. Es tan importante esto que tenemos entre manos aquí esta tarde, que Jesús se ha jugado la vida por anunciarlo. Se ha puesto en la boca del lobo a 3 kilómetros de Jerusalén. Y nos dice el Evangelio que desde ese día hubo consejo, decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba en público entre los judíos. Otro paso más importante también, cena en casa de Lázaro, 6 días antes de la Pascua. De incógnito, Jesús fue a Betania. Le dieron allí una cena. Lázaro estaba con él a la mesa. A su modo, el resucitado también cena. Como cena el caminante de Emaús, desconocido, el resucitado. El duelo se convirtió en fiesta y el reproche se convirtió en derroche. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El reproche se ha transformado en derroche, el duelo se ha transformado en fiesta. Para Judas, el que lo había de entregar, un gasto absurdo. Se podía haber vendido ese perfume por 300 denarios y haberlo dado a los pobres. Para Jesús, la unción de Betania tiene un aire de despedida. Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. ¿Pero acaso se puede matar a un resucitado? No pueden ya morir, dice Jesús. Terminamos con unas preguntas. ¿Cómo nos situamos ante Jesús?
Me extraña el anuncio del Evangelio. Jesús dice, no os extrañéis de esto. Me extraña el anuncio del Evangelio. Nos situamos en esa posición, la muerte entra por los ojos. Eso es humano, la muerte entra por los ojos. Vivimos la muerte como polvo, como aniquilación de la existencia. La señal del Evangelio también entra por los ojos, todas estas cosas. Las señales del Evangelio entran también por los ojos. Cuando Santa Teresa dice que se siente acompañada, es porque ha vivido algo, porque le ha pasado algo. Nos entra por los ojos, por los oídos. ¿Cómo vivimos una muerte en la plenitud de la vida, como en este caso? Me planteo qué puede hacer Dios en esa situación, qué es lo que Dios puede hacer en esta situación. Que a lo mejor lo que Dios puede hacer es darte las palabras, ponerte las palabras en la boca que no tenemos en esos momentos, porque la muerte nos deja sin palabras. No entiendo el retraso de Jesús, asumo el reproche de Marta y de María. Jesús es para mí la resurrección y la vida. Creemos esto. Jesús es ya en el presente la resurrección y la vida. ¿Vamos al encuentro del Señor o al sepulcro a llorar? Comprendemos el llanto de Jesús. También a Jesús se le ha muerto un amigo en la plenitud de la vida. Colaboramos quitando la piedra, desatando las vendas, dejándole andar. Oramos como hace Jesús. Nos comprometemos en el anuncio del Evangelio. Cenamos en casa de Lázaro. Estas experiencias pueden volverse a dar también. Cenar en casa de Lázaro, porque resucitar es volver a casa. El duelo se convierte en fiesta, el reproche en derroche. Bueno, no sé si nos hemos pasado un poco de tiempo. Hay un poco. ¿Sí? Tenemos un minuto, como de los días. Nos hemos quedado como losas. Yo sí quería preguntarte, pero una pregunta a ti, de manera personal. Sí. Realmente, porque a lo largo de la charla has lanzado mensajes, para mí, contradictorios, ¿no? También es verdad que ahora hay que amasar todo esto que has dicho e ir desarrollándolo. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo crees de verdad que pasó esto? ¿Crees de verdad que fue algo que pasó, como cuenta la Biblia, o lo ves como un mensaje en forma de metáfora en forma de mensaje? Porque se tiende mucho, ¿no?, a creer a pies juntillas un poco lo que cuenta la Biblia, pero cuando llegamos a esa parte de los milagros parece que hay gente que no termina de creerlo, que lo quiere ver como una metáfora, como algo que Jesús contó pero no pasó. Y esa es la duda que yo tengo. Si esto lo entendemos al pie de la letra, este pasaje lo entendemos al pie de la letra, no entendemos nada. Entonces, como en los otros pasajes sucede lo mismo, hay una clave, hay otra agua, hay otra luz, aquí hay otra vida. Pero el hecho de que sea una imagen no quiere decir que no sea una experiencia, no quiere decir que no sea realidad. Lo que aquí me dices la pregunta personal, yo aquí no veo una reanimación del cadáver de Lázaro. Lo que veo es la
resurrección de los muertos, la vida que anuncia Jesús, más allá de la muerte. Y por eso solamente los creyentes pueden reconocerla. Entonces, por eso está la clave de Pablo: se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Entonces, ese cuerpo espiritual, bueno, es una forma de decirlo, pero es ya ahora, ya a partir de la muerte, y ya en plenitud, y ya siendo los mismos, evidentemente. Pero ¿cómo es eso? No nos lo podemos imaginar. Sin embargo, podemos tener experiencias, señales de ellos. Y ahí es donde entra la experiencia. La experiencia, en el fondo, es la toma de conciencia más inmediata de la realidad. Y lo que dice el Evangelio es que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. Y el Evangelio dice, si estamos atentos a la palabra de Jesús, viven también, no solo para Dios, también para nosotros, porque esa relación se restablece y esa relación es resurrección. O sea, no en clave de reanimación del cadáver al pie de la letra, que si no, no se entiende nada, sino en clave de la señal del Evangelio. Los muertos resucitan, y no solamente para Lázaro, que era amigo de Jesús. Esto es para todos nosotros. Esto es la buena noticia del Evangelio, que es lo que dice Pablo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, estamos ante vasos comunicantes. Y lo mismo que podemos percibir la presencia de Jesús por señales, también podemos percibir la presencia de los Lázaros o de las personas que queremos, como decía Santa Teresa, sentirnos acompañados misteriosamente, pues por una serie de acontecimientos. Las señales pueden ser de 1000 maneras. Por tanto, estamos hablando de una experiencia real, de una toma de conciencia más inmediata de la realidad, de algo de lo que podemos tomar conciencia. Y para eso, pues podemos remover dificultades, estar abiertos, pero no se trata de una interpretación literal. Porque si no, ¿para qué sentido tiene que Jesús llorara? Si dijera, bueno, esperad un momento, yo aquí os voy a demostrar quién soy, ahora le reanimo el cadáver, aquí no llora nadie. Desde ahí, desde esa clave literal, no se entiende nada. Creo que es necesario reinterpretar, nosotros tenemos una vida que es esta, pero es que Jesús está anunciando otra vida. Esta vida es don de Dios y la otra también don de Dios. Y dicen que es mejor. Bueno, pero eso ya desde el momento de la muerte. Y por eso es la dimensión pascual de la muerte cristiana, lo que dice el concilio, recuperar la dimensión pascual de la muerte cristiana, que es un paso, solo un paso, de esta dimensión en la que nosotros estamos a esa otra dimensión en la que ya vive el Señor resucitado. Bueno, se dice en la liturgia, la vida de los que en ti creemos no termina, Señor, se transforma, y al deshacerse esta morada terrenal nos preparas una mansión eterna en el cielo. Bueno, pues eso se hace experiencia, y podemos tener cualquiera experiencia de esta palabra de Jesús. Para aclarar esto, me ayuda mucho el tema de los caminantes de Maús, porque cuando se encuentran los de Maús con el Señor, le reconocen por los gestos que hacen. Y yo creo que yo tengo una experiencia también de que los muertos nos acompañan. Mi padre murió el año 71, se llamaba José, y yo he tenido experiencia de la resurrección de mi padre. Curiosamente, mis 3 hijos se han bautizado el día de San José. ¿Por qué? Porque mi padre estaba presente en el bautizo de Jesús. Y eso es sentir la presencia del resucitado. No que le ha reanimado, que mi padre
pues mis hijos la han conocido, mi mujer, la del 71, pero sin embargo yo me he sentido acompañado por mi padre. Y como te dices antes, es más importante, y a veces nos acompañan los muertos con pequeñas señales. Una mesa que está, una silla que está vacía, o tenemos que celebrar un cumpleaños, señales, cada uno tiene las suyas. Lo que pasa es que tenemos que tener las gafas de ver señales, porque si no queremos ver, no vemos nada. Bueno, es ver señales, al mismo tiempo hacer el discernimiento, para no engañarnos, hacer un discernimiento de que esos hechos son objetivos, están ahí y que pueden interpretarse en tal sentido. Es decir, el discernimiento siempre viene bien. A ver, es que si no cogemos el micro no oímos nada. Y además la grabación tampoco se entera. Quería decir que me ha llamado mucho la atención lo de quitar la losa y desatarlo y dejarlo andar. Esto traducido al lenguaje actual, pues es lo mismo, porque muchas veces en situaciones de duelo ponemos la losa. No hablamos a nuestros hijos del padre que ha muerto, y lo tapamos todo, no se puede recordar, no se puede hablar. Entonces ponemos una losa y a lo mejor pues ese familiar, ese amigo que se ha ido, pues está dándonos unas pequeñas señales de que vive con ese cuerpo espiritual y no nos enteramos. En concreto yo he vivido con una losa toda mi vida, porque mi madre, que su marido, es decir, mi padre, murió cuando yo tenía 3 años y medio, pues siempre vivió la muerte como una losa, y yo la viví también como una losa. Cuando yo escuché esta catequesis, yo lo tengo que comentar, pues esta y otras, como nos ha dicho Jesús, que Dios habla a través de su palabra y a través de las señales, pues cuando llegó el aniversario de mi padre, yo tuve otra mirada diferente. Quise no tener esa losa con la que había vivido tantos años y quise desatar esa muerte de mi padre. Y me encontré con esa enseñanza que me habían transmitido, que Dios habla a través de la palabra. Mi padre murió ahogado y me encontré con una lectura de Lamentaciones que hablaba y decía: las aguas cubrieron mi cabeza, mas invoqué tu nombre, Señor, y doy gracias porque rescataste mi vida de la fosa. Yo lo creí, mi corazón lo creyó, lo viví. Vi que mi padre me decía cómo había sido aquella muerte, y además con ese discernimiento que dice Jesús que hay que tener. No se trata de alegremente de resucitar, no, hay que tener ese discernimiento que te ofrece la palabra de Dios, que es sabiduría, y me llegó mucho. Y también, como dice el concilio, que también las señales, Dios se manifiesta a través de las señales, pues decir que en fechas especiales del aniversario de mi padre he tenido, no puedo decir que 3 cosas, porque una de momento creo que la tengo, que es la salud, pero sí el dinero y el amor. Mi marido vino en un aniversario de mi padre y mi trabajo también vino en un aniversario de mi padre. Yo, por esa losa que se me ha quitado, por esas señales
y esta catequesis de la resurrección, pues doy gracias a Jesús y al Señor por la resurrección, por ese regalo. Jesús, esta comunidad de Santa María de la Esperanza y la comunidad agustiniana se siente tremendamente agradecida y con un abrazo muy fuerte virtual. Te damos gracias por tu presencia, por tu sabiduría, por el esfuerzo y sobre todo por esta experiencia tuya que nos has dado estos días. Os lo agradezco a vosotros. Para que tengas un pequeño recuerdo. Y gracias a vosotros porque siempre respondéis a la oferta que siempre intentamos buscar para enriquecer nuestra vida, pues siempre hay una respuesta. Gracias a vosotros.